El reposo de la redención. Josué capítulo 21 es el tema en el que estaremos trabajando el día de hoy, con este tema de el reposo, que es un asunto de la nación de Israel con Dios, y lo traeremos a nuestra vida cotidiana también, en esta serie que hemos titulado La conquista de Canaán. El versículo clave podríamos decir que es el 44, cuando nos dice: y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Todo el reposo, la tranquilidad, ¿no? Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Como siempre, tenemos que hacer una rápida introducción, en este caso de los capítulos 16 en adelante, por un tema de contexto que nos es importante, y encontramos que el error de todas las tribus, al no echar a los cananeos de la tierra prometida, aún quedaban batallas por pelear y trabajo por hacer. Sin embargo, incurrieron pues en lo que hemos titulado aquí la negligencia, ¿no?, de esta nación. Los israelitas no conquistaron por completo por dos razones, las cuales habíamos detallado. La primera es que ellos querían paz, pero a cualquier costo. No la paz que venía guiada por Dios al hacer su voluntad, sino que ya, no importa, hagamos paz y se acabó. Segundo concepto por el cual incurrieron en errores, que ellos querían riqueza. Así que doblegaron la voluntad de Dios para sacar provecho de su posición, obviamente sobre los que habían sido conquistados. Así que por amor de la facilidad y también por el amor al dinero, ellos desobedecieron a Dios y cayeron en lo que Él tenía para ellos. Tal y como hacemos los seres humanos también el día de hoy, lo tenemos que decir con mucha vergüenza, ¿no? En el capítulo de 20, Dios mandó a los hijos de Israel, ¿no?, que designasen 6 ciudades de refugio. Esto ya había sido designado por Dios a Moisés, pero definitivamente era el tiempo de cumplirlo, ¿no? Eran lugares a los cuales huían los que habían cometido algún delito, pero sin la intención, ¿no? O sea, fue por accidente, fue por casualidad. ¿Para qué? Para que tuvieran la oportunidad de ser juzgados, ¿no?, en un tribunal que les permita definir su estado de culpabilidad o inocencia. Así que nadie los podía tocar si llegaban a una de las ciudades de refugio. Tremendo capítulo que habíamos desarrollado ese día. Veamos pues que en esta cuarta sección que hemos definido en este libro, Josué divide la tierra prometida y está desde el capítulo 13 hasta el capítulo 22. Y es lo que nosotros hemos ido desarrollando vez tras vez, y hoy día vamos a concentrarnos en los levitas. Sabemos nosotros que los levitas son la tribu que Dios escoge para darles a la nación de Israel un medio para que se comunicaran con Dios. Así que ellos son los intermediarios entre Dios y la nación. Entonces Dios va a definir que lo mejor sería que de la tribu de Leví, que es la que él escoge, se designasen, esparcidos por toda la comunidad, la nueva comunidad de Canaán en ese territorio, en diferentes sectores, para que ellos fueran a los judíos, a los hebreos. Así que no había templo, no solamente estaba el tabernáculo. Así que ellos podían recurrir a Dios con un sacerdote local que los podría ministrar de parte de Dios. Así que la casta de Aarón y los sumos sacerdotes estarían en el tabernáculo, que luego sería el templo, ya en otro lado, que es Jerusalén, pero en este instante todos los demás levitas y sacerdotes irían pues a todos estos otros lugares donde podrían habitar. Así que Dios les dio la tierra y reposo a los israelitas conforme a la promesa que Él les había dado, y a los levitas no se le dio parte del territorio, ¿no?, como se los entregaron a las demás tribus, pero sí le dieron ciudades dentro de las demás tribus para que pudieran oficiar, para que pudieran ministrar como sacerdotes directamente al pueblo. El pueblo tenía que ir hasta el tabernáculo, ahí tenían un sacerdote local, ¿no? Así que ellos constituirían pues la tribu sacerdotal que daría esta relación entre Dios y el hombre, en este caso la nación judía. En este capítulo entonces se asignarán lo que serían 48 ciudades dentro de las tribus, ¿no?, dentro de las tribus
de los hebreos, ¿no? Aquí tenemos una idea de cómo fueron puestos, ¿verdad?, en este pequeño mapa. Vamos al versículo 1. Los levitas, una vez que todo estaba situado, van a pedir pues que se les otorgue este lugar que ellos ya tenían designado para sus vidas, ¿no? Dice en el versículo 1, los jefes de los padres de los levitas vinieron, ahí están, los jefes de los padres de los levitas vinieron, ¿a quién? A Eleazar, a Josué y a todos los principales líderes de la nación. Ok, aquí estaba clarísimo, decían, ok, bueno, ya cumplimos, ya entramos a la tierra prometida, ya hicimos lo que nos dijeron, ahora queremos que nos escuchen para que ustedes cumplan lo que Dios ha dicho que nos daría. Versículo 2. Y les hablaron en Silo, en tierra de Canaán, porque en Silo recuerda que se encontraba pues justamente el tabernáculo, ¿no? Aquí me he puesto justo a un lado y tenemos el tabernáculo. Correcto, ¿no? En Silo, en tierra de Canaán, diciendo, Jehová mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades, ojo, no está hablando de herencia terrenal, sino ciudades dentro de lo que ya ha sido designado como herencia a los demás, donde podamos habitar, con sus ejidos, ¿no?, para nuestros ganados. Cuando dice Jehová mandó, evidentemente están citando lo que nosotros ya conocemos como Números, capítulo 35, y cuando dice que le iba a dar ciudades y ejidos, pues los ejidos son las tierras de pastoreo para el ganado. Ellos van a ir, van a tener animales para el sacrificio, para subsistir, para vivir, y entonces ese lugar sería para que sus animales puedan comer. Esto dentro de lo que sería la tierra que ya se le ha dado a sus hermanos, ¿no?, a las demás tribus. Versículo 3. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Sí, se dieron conforme a la promesa que Dios ya les había dicho a la nación de Israel, y que ellos tenían que ceder pues esta tierra. Así que los levitas serían esparcidos por toda la tierra conocida de Canaán, ¿verdad? Toda la tierra de Canaán. Los levitas debían recibir ciudades entonces donde vivir, desde lo que hemos visto que sería Neftalí, acá arriba, hasta abajo, que sería por acá. Correcto. Simeón al sur. ¿Por qué? Porque Simeón, si bien recuerdas, se había definido como aquella tierra que estaría dentro de Judá. Así que él sería casi la frontera con el sur, ¿no? Con el sur. Ahora, en los versículos 4 al versículo 42 es interesante porque nos da el nombre de las 48 ciudades que fueron tomadas de las otras tribus cedidas, ¿no?, a la tribu de Leví. Así que aquí encontramos el orden definido. Estas ciudades y los ejidos, que serían pues los pastizales, no son su verdadera herencia. Recuerda que Dios le dijo que Él sería su herencia. Yo soy tu herencia. La nación de Israel va a venir a adorarme a mí, dice Dios, y yo le he pedido que me traigan sus ofrendas a mí. Eso es la voluntad de Dios. Yo no puedo ir a Dios con las manos vacías, tengo que ir agradecido para adorar. Y Dios compartirá de lo que la nación le da a Él con sus levitas y sus sacerdotes, ¿no? Dios no es mezquino. Tú me das y yo comparto con mis sacerdotes. Entonces los levitas vivirían de la bendición que Dios les daría. Pero Dios, ¿de dónde saca eso? Literalmente y físicamente del resto de las tribus. Así que encontramos la forma en que Dios provee para que los levitas, sin tener territorio, sin tener ganados para negociar, porque todo era para comer y para sacrificios, podría cuidar de esta tribu, ¿no?, para que ministrara a todas las demás tribus de Israel. Ahora, entonces, veamos que la tribu de Leví tenía cabezas importantes. Tenía a Aarón, a Coat, a Gerson y a Merari, y cada uno de ellos recibió conforme pues a lo que sería la proporción de sus tamaños. Tenemos nosotros aquí la idea de que la tribu de Aarón, ¿no?, los hijos de Aarón recibieron 13 ciudades, los de Coat 10 ciudades, los de Gerson 13 ciudades y los de Merari 12 ciudades totalmente proporcionadas, ¿no? Dios fue muy proporcional en este asunto para que ellos tuvieran la bendición del Señor. Así que Dios quiere, si te das cuenta con esta repartición que Dios hace sobre ellos, lo que Dios quiere
es que su palabra, su luz nunca escasee. Dios quiere que la palabra suya sea colocada en cada rincón de la tierra prometida. La nación de Israel no podría quejarse de no encontrar a Dios, porque Dios siempre estaría cerca a través de sus levitas. Y esto es interesantísimo porque nos hace recordar a nosotros, los creyentes de este siglo, en este año 2021, todavía pasando por el proceso de la pandemia, en tercera ola, que Dios está cerca. Que Dios siempre está cerca y ahora usa las redes, la tecnología para acercarse más todavía. No es como si hubiera puesto un punto en cada parte de la ciudad de cada uno de los países que encontramos y ahí está Dios entrando a nuestros hogares con su palabra, con su amor, con su gracia, con su misericordia, con su consolación, con su perdón de pecados, con su edificación a través de las escrituras. Ese es Dios. Y Dios quiere que tú y yo compartamos acerca de sus maravillas como sacerdotes. Yo recuerdo que el apóstol Pedro habló acerca de que ahora todos somos reyes y sacerdotes, ¿no? Que ya no hay un sumo sacerdote terrenal físico humano como nosotros que tengamos que ir a buscar para que nos lleve a Dios, sino que ahora Dios nos ha constituido a todos como sacerdotes. Así que yo tengo siempre un círculo a mi alrededor a quien llevarles la palabra para que ellos puedan acercarse al Señor hasta que ellos vengan al Señor y también se conviertan en sacerdotes. Así que hoy día tienes una gran responsabilidad de aquí en adelante con tu vida, ¿no? Ser parte de este llamado de alumbrar, llevar la luz de Dios, no solamente en este caso es a la nación de Israel, pero ahora este mensaje es para todo el planeta, para todo el orbe. Así que el cumplimiento de la promesa de Dios se hizo, ¿no? Se hizo totalmente, versículo 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y la habitaron en ellas. Y Dios le dijo, le voy a dar esta tierra, no podrán contra ustedes. Ellos entraron, tomaron las ciudades más importantes, y amén. Dios dijo, listo, yo ya cumplí. Ustedes les toca solamente tomar los terrenos, repartir a sus hijos. Yo ya tomé la tierra para ustedes, las he separado por tribus, pues ya, ustedes tienen que ir por los detallitos, porque eso está listo para que lo puedan tener. Versículo 44. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno, dice acá, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Tremendo. Ya, es decir, Dios no tenía nada más que hacer acá. Dios, o sea, en el sentido práctico, ¿no? Dios dijo, hasta aquí los he ayudado con lo imposible, ¿correcto? Y ahora le toca a ustedes tomar lo que les es posible porque ya es suyo, ya se los entregué, solo tienen que ir y tomarlo. Recuerden que ellos incurrieron en negligencia, ¿no? Pero no es que Dios no le haya dado las promesas, ¿no? Que ya se los había hecho desde Moisés. Recuerden, Dios ya nos ha bendecido con todas sus bendiciones espirituales en Cristo Jesús, y a veces no la tenemos porque simplemente no las queremos tomar, somos negligentes espirituales. Eso fue terrible, pero lo descubrimos en la sesión pasada. Veamos el versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. En realidad todo se cumplió, nada fue exceptuado. Dios prometió y todo lo que prometió lo cumplió. Hermano, todo lo que Dios ha prometido para ti ya lo ha cumplido en Cristo Jesús. Y también es cierto que todas las bendiciones del cielo para con nosotros también ya han sido dadas. Solo que a veces nosotros no creemos que ya tenemos esas bendiciones. ¿Qué nos toca hacer? Leer la palabra de Dios, ¿no? Que es rica, leer la palabra de Dios y caminar por ella. Si tú agarras tu Biblia y la lees todos los días, encontrarás bendición tras bendición para nosotros. Y es lo que Dios quiere que hagas, como un sacerdote lo hace. Busca la presencia de Dios y actúa por la palabra de Dios. Y tú y yo somos llamados a eso. La Biblia está llena de promesas. Y tu oración, tu búsqueda de Dios debe ser buscarlo para adorarle. Pero cuando lo hagas, encontrarás las promesas maravillosas y ricas que hay aquí para nuestras vidas espirituales y también para nuestras vidas terrenales. Porque Dios sí quiere bendecirnos. Dios sí quiere bendecirnos. Ahora, hagamos un pequeño resumen. ¿Ok? Un pequeño resumen de lo que Dios hizo con Israel. Primero, el Señor dio a Israel
toda la tierra que él había prometido dar a sus padres. Recuerden que sus padres no entraron porque no creyeron. Básicamente por eso no entraron. Segundo, vamos a ver que ahora los israelitas han tomado posesión de la tierra. Todo Israel lo ha hecho ya. Tomaron las ciudades importantes de batalla, quienes podían hacerle conflicto fueron tomadas. Ya no hay nada, no hay enemigos poderosos que quieran luchar con Israel. Básicamente ya estaba listo. 3. El Señor, ahora después de la guerra que hizo, les dio reposo a todo el pueblo. Luego ninguno de sus enemigos pudo enfrentarlos para poderlos vencer. Y finalmente el Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos, ¿no? Les entregó a todos sus enemigos en sus manos. La promesa de Dios, ¿se cumple o no se cumple? Definitivamente se cumple. Los israelitas solo ocuparon en realidad una pequeña porción, ¿no?, de la tierra de Canaán. Habían ocupado solamente parte del territorio que Dios ya les había prometido dar, como hemos dicho. Si querían conseguir más tierra, porque la familia crecían, los hijos y los nietos tienen sus propias familias, solo tendrían que avanzar y tomar posesión de ella. Todavía tenía vigencia esa promesa que Dios les había dicho, que todo lo que pisara la planta de sus pies sería pues de ellos. Solo que no quisieron salir. No quisieron salir. Hablando del reposo de Dios. La parte que los israelitas ocuparon era de ellos. Estaban libres del enemigo y ahora podían vivir con tranquilidad. Se acabó la guerra, Dios le dio todas las victorias. Por eso es que hablamos del reposo. Y este es el reposo que tenemos también para nosotros en la actualidad. El reposo de la redención. Esa es la gran diferencia. Yo tengo batallas para encontrar a Dios, no sé cómo buscar a Dios, tengo un gran vacío, tengo muchas preguntas, tengo muchos cuestionamientos, me gusta esto, no me gusta aquello, de las cosas espirituales. Pero una vez que encuentro a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal, se acabó la lucha. Porque ya no tengo lucha con Dios, ¿no? En la cruz Jesús paga con el precio de su sangre la maldad que yo he cometido hasta el día de hoy. Y entonces, al pagar el precio de mi pecado, efectúa mi liberación de la esclavitud en la cual yo estaba, ¿no?, con grilletes, estaba enmarrocado. Esa acción se llama redención, ¿no? Él paga el precio de mi pecado, en este caso con su sangre, hace y ejecuta la redención por mí. Así que ya sabes, esta palabra es importante, toma nota, porque si has venido a Cristo, esta palabra te concierne. Has sido redimido, comprado, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. Entonces yo ya entré en el reposo con Dios. Yo no estoy en batalla con Dios. Sin embargo, tenemos que recordar algo. Los que rechazaron el reposo del Señor. ¿Quién es capaz de rechazar el reposo de Dios? ¿Cómo se le ocurre a alguien rechazar el reposo de Dios? Pues en el libro de Hebreos encontraremos acerca de la nación de Israel, ¿no?, que en una de sus generaciones rechazaron a Dios, el reposo de Dios. Hebreos capítulo 3 versículos del 9 al 11, y leo que dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Por eso me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré, dice acá, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Los hijos de Israel que salieron de Egipto tuvieron que vagar por el desierto. ¿Recuerdas cuánto tiempo? 40 años por su incredulidad, y no disfrutaron del reposo. Simplemente no quisieron creer, como ya lo hemos destacado muchas veces de esta lectura. Josué es parte de esta generación con Caleb, que sobreviven al desierto porque fueron los únicos que creyeron de toda esa generación. Los que entran ahora a la tierra prometida y al reposo de Dios son los hijos que nacieron, los hijos de estos que no creyeron, que nacieron en el desierto y creyeron a la hora de entrar. Moisés le pasa el mando a Josué, y Josué entra con esta siguiente generación a tomar la tierra prometida. Tremendo, ¿no? Tremendo. Así que existe esta generación que, aún viendo el poder de Dios, la liberación de Dios,
fueron capaces de no creerle al Señor. Entonces Dios simplemente les va a negar el reposo. Ten cuidado, hermano, porque Dios nos está hablando en esta generación más que antes, mucho más que antes. Ahora hay más información por todo lado para nosotros y muchos de nosotros a veces cerramos nuestro corazón a Dios. Lo endurecemos y no permitimos que Dios entre y nos salve. Terrible. ¿Qué hizo Jesucristo en su época con relación a los del corazón duro o incrédulo? En Mateo capítulo 11, 28 al 17 encontramos a Jesús que dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Y ahí está esa palabra tan linda: yo los voy a hacer descansar, ¿no? Él dice: yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Wow! Descanso para vuestras almas. Esta es una invitación a reposar espiritualmente en los brazos tiernos de nuestro Señor Jesucristo, la que el Señor mismo les dio a los judíos cuando le rechazaron como rey. ¿Recuerdas? El Señor Jesús sí quiere dar reposo, el Señor Jesús sí quiere darnos vida, el Señor Jesús sí quiere darnos paz, pero ¿estaremos recibiendo el mensaje correcto? Acá hay un par de preguntas para nosotros el día de hoy. Una de ellas es: ¿estás sintiendo hoy un cansancio, un agobio, un agotamiento, un desgaste, ¿no?, que va más allá de lo que es físico? Porque hasta podemos estar muy vigorosos, pero fatigados espiritualmente, ¿no? ¿Por qué no respondes pues a la invitación de Jesucristo? ¿Por qué no respondemos hoy día y le decimos al Señor: sí, Señor, voy a entrar en tu reposo? Obvio, para ello tengo que arrepentirme de mis pecados y rendirme ante la cruz para entrar en el reposo del Señor, en el reposo de Dios. Así que notamos básicamente esto, que termina la guerra y empieza el reposo. Israel terminó la guerra y bueno, cada tribu, cada familia, cada hombre, ¿no?, le fue dado cierto territorio para cultivar tierras y se dedicaron a eso. Dejaron de ser gente que vagaba por el desierto para convertirse ahora en gente que vivía en lugares y cultivaba la tierra y comer de su fruto. Recuerda que cuando comenzaron a cultivar dejó de caer maná. Comenzaron a criar el ganado, ¿no? Así que fue un tiempo en el que Israel ya no hacía armas para conquistar, ¿no?, y para pelear contra sus enemigos, sino que ahora usaba el mismo hierro para hacer herramientas de grano, herramientas de bendición para su familia. Eso nos hace recordar al libro de Isaías, ¿verdad? Cuando hablamos de que hay una profecía que el Señor vendrá por segunda vez a hacer juicio en este mundo y en esta tierra, y cuando lo haga, dice que Él se sentará en su trono, finalmente vencerá a todos sus enemigos, a todos los que van contra Él, serán sacados del cuadro del reino de Dios, y los que hayamos creído quedaremos con Él aquí en la tierra. Y dice pues que ahora solamente se harán armas de agrícola. O sea, el tiempo del milenio aquí en la tierra va a ser un tiempo básicamente de regresar a la agricultura. Qué lindo, ¿no? Es decir, yo me imagino que con el Señor acá pues la tecnología será alucinante, pero Él habla acerca de que las herramientas de guerra serán fundidas y se harán herramientas para el arado, para el cultivo, para cuidar los animales del campo. Así que de alguna manera todos regresaremos al diseño original del Génesis, ¿ok?, con el Señor mismo reinando en la tierra. ¿Eso no es fabuloso? Yo estoy esperando que el Señor Jesucristo venga pronto por su iglesia y que pronto regresemos con Él en las nubes del cielo, como está la promesa, y reinemos con Él. Porque dice la promesa que los que creemos, parte de nuestra herencia es que gobernaremos con Cristo en la tierra y finalmente veremos nuestro reposo solamente en el Señor Jesucristo. Pero bueno, si regresamos un poco a la historia de Israel donde estábamos nosotros, encontramos que Israel fracasó. ¿En serio? A pesar de que Dios le dio todas las bendiciones. Sí, como veremos, Dios quiera pronto en el libro de los jueces, para estudiarlo, Israel fracasó completamente en liberar a sus posesiones, ¿no?, a los que Dios le había dado, de sus enemigos.
O sea, eso era de él, pero no lo tomó. Y el que antes vivía ahí fue y lo volvió a tomar. Lo dejó. Dios le prometió darle A, B, C. Él tomó la mitad del A y se quedó contento. Y el B, C y medio del A se levantaron y volvieron a tomar otra vez ese lugar. Y eso le ocasionó guerra tras guerra. Negligencia espiritual para nosotros. ¿Y por qué fallaron? Fallaron a causa de lo que hemos determinado o definido como negligencia de Israel. No obedecieron nada más. Incluso Josué mismo no pudo proporcionarles el descanso final que necesitaban porque ellos no creyeron en Dios y no se apropiaron de la tierra que Dios ya les había dado. Pues Josué se le acabó el cronómetro, ¿no? Se le acabó el tiempo, se le acabó la fecha de vida terrenal antes de partir con Dios y no pudo culminar con toda la conquista puntual. Les dio lo más importante. Con eso ya no lo necesitaban a Josué. Con eso realmente no necesitaban a Josué. Pero lamentablemente la historia dice que ellos no continuaron. Si regresamos por un instante al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo del 9 al 11, dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahí está citando lo que estamos estudiando en el libro de Josué. La nación de Israel desobedeció. Para los israelitas el reposo estaba directamente relacionado con la posesión de la tierra prometida. Sí, tomas toda la tierra y ya no habrá más luchas. Solo tomaron una porción nada más y Dios le dio reposo para que sigan, pero ellos se sentaron en sus laureles, como decimos. Así que las promesas de Dios no fueron aprovechadas por aquella generación que fracasó lamentablemente en permanecer firme en su fe y obediencia a Dios, obediencia al Señor Jesús. Y para el escritor del libro de los Hebreos hay un equivalente funcional con la herencia del cristiano. Sí, nuestra herencia, que hemos de tomar posesión ahora de las riquezas espirituales que solamente pueden ser en Cristo Jesús. Esas bendiciones dependen exclusivamente de la provisión y el cuidado de Dios, nunca de nosotros. El cristiano no va a obtener victorias en su lucha en la vida por medio de sus propias fuerzas. Conseguirá una que otra, conseguirá tal vez algún beneficio, ¿no? Pero la verdad es que la victoria total y absoluta solamente puede provenir si su fe está en el poder y los recursos de Dios. Sí, la oración, la meditación de la palabra, el ayuno, la búsqueda de su presencia, la búsqueda de su dirección, y Dios te va a decir cuál es el mejor camino que puedes tomar para tener la victoria. Ese reposo será el resultado de una entrega incondicional a la voluntad del Señor, la fe del creyente ejercitada en cuanto a las promesas que Dios ha dado a sus hijos. Eso es lo único que garantiza ese reposo espiritual, este descanso y paz, ¿no? Controlado evidentemente solo por el Espíritu Santo para poder cumplir la voluntad de Dios. Señor, tú me has pedido que haga esto y parece que todas las puertas se cierran, pero si tú me has mandado, ¿quién es el responsable? Dios, pues. Yo hago todo lo que Él me ha dicho y si funciona o no funciona, tengo que esperar en Él. Él se encargará. Habrá gente que estará en contra, gente que estará a favor, gente que hará querer que todo salga mal. Pero yo no estoy confiando en lo que yo pueda hacer, sino que estoy confiando en ¿qué? En Dios, porque Él lo mandó. Por lo tanto, mi fe ejercitada en las promesas de Dios me van a garantizar que eso va a suceder. Sea que mis ojos lo vean o no, Él lo va a cumplir. ¿Entendemos? Así que yo puedo descansar en esas promesas del Señor. Sí, tengo que ejercitarme, tengo que trabajar, tengo que salir, tengo que buscar. Correcto, todo eso hay que hacer. No hay que desatenderlo. Tenemos que caminar en eso. Pero confiados en la promesa del Señor. ¿El reposo de Dios se puede bloquear? Pues sí, definitivamente, ¿no? La incredulidad bloquea la entrada al reposo de Dios, como lo hemos visto con la nación de Israel. Ellos no le creyeron a Dios y no fueron a tomar lo que Dios les dijo, entonces lo perdieron todo, ¿sí? Porque recuerda que después de la
de la fatídica sucesión de alejarse de Dios, ¿verdad? Ellos terminan siendo conquistados por Babilonia. Luego que se arrepienten 70 años después, regresan otra vez a la nación, a la tierra que Dios les había prometido, la tierra. Así que esa fue como la segunda, el segundo retorno de Israel, ¿no?, a la tierra prometida. Y en el año 70 después de Cristo, notamos que otra vez ellos se levantan contra Roma, y Roma lo que hace es los apabulla. En el año 70 con el general Tito entran a Jerusalén y prácticamente los disipan. A los que sobreviven los disipan en el mundo, ¿no? Los echan fuera de la nación de Israel, y ellos no vuelven a la tierra como nación hasta 2000 años después, ¿no? Que ya es en nuestra generación, que nosotros, algunos de ustedes han vivido esa época y otros somos la generación que sigue, de la reconstrucción de esta nación, que es la nación que Dios ha levantado y prometió que la restauraría en los últimos tiempos. Incluso habla de 144,000 personas, de entre ellos que serán vírgenes, que predicarán el evangelio de Jesucristo en los últimos tiempos. Así que Dios no ha desechado a Israel, pero sí pasa por las disciplinas de Dios. Si ellos no le creen a Dios, Dios no les dará lo que ellos tenían por prometido. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Pero así es como trabaja Dios. No nos descuidemos nosotros, porque es el mismo Dios para nosotros. Pero sin embargo, la fe sí abre ampliamente la entrada para disfrutar de las bendiciones de Dios. No nos descuidemos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Por el contrario, activemos nuestro corazón, activemos nuestros pensamientos, activemos nuestra fe para creer en todo lo que Dios quiere hacer a favor de nosotros, aún a pesar de que hemos sido pecadores y que hemos hecho muchas veces cosas que le desagradan a Dios. Si estoy arrepentido, le entrego mi vida a Dios, confío en su salvación, en su redención, en la limpieza de mis pecados, entonces junto con eso, dice el Señor, que Él me trae sus bendiciones que son eternas. Imagínate, por eso se llama gracia, ¿no? La gracia de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo no merezco que Dios me perdone, porque le he fallado a Él siendo consciente de mi maldad. Imagínate, tú y yo somos conscientes de la maldad de nuestra mente y corazón. Y Dios, por su inmenso amor por su creación y por la humanidad, decidió perdonarnos en Cristo Jesús e hizo un puente. El puente es Jesús. Lo único que tienes que hacer es creer que ese puente te regresa a Dios y lo debes cruzar. Es todo. Y cuando tú llegas al otro lado te darás cuenta que Jesucristo ha pagado el precio de tu pecado, de mi pecado, y nos restaura con el Padre, con Dios. Y tenemos acceso, libre acceso a Dios otra vez, lo cual estaba frustrado en nuestras vidas por nuestro propio pecado, negligencia y maldad. Es a partir de allí que tenemos las bendiciones. Dios dice, yo te quiero bendecir. ¿Cómo me vas a bendecir, Señor, después de todo lo que he hecho? ¿Cómo me vas a bendecir después de lo mal que me he comportado, ¿no? Aún así es el deseo de Dios de bendecir pues a su creación, de bendecirnos a nosotros. ¿Estás dispuesto a ello? ¿Quieres recibir, uno, el perdón de pecados, la vida eterna, la salvación, y dos, la herencia, como dice el libro de Efesios, ¿no?, que conlleva por haber sido hechos hijos de Dios? No podemos pedirle a Dios sus bendiciones si es que no somos hijos. Dios sí nos quiere bendecir, pero la mayor preocupación por Dios no es darte dinero, o no es darte un trabajo ni salud. Su mayor preocupación por ti y por mí es darnos salvación. Salvación y vida eterna. Preparó una nación completa para ello, para que por medio de él venga el Mesías, y del Mesías se abran las puertas para que todo aquel que crea en él sea salvo y tenga vida eterna. La pregunta es, ¿vas a querer venir a Jesucristo hoy día? ¿Quieres venir al Señor hoy día en tu vida? Es el mejor momento para reconocer al Señor. Siempre hoy día es el mejor momento para que puedas recibir la vida eterna. Ven al Señor Jesucristo hoy día y entrégale tu corazón para que encuentres salvación, redención, vida eterna y también las bendiciones que conllevan estas cosas. Vamos a concluir con lo que hoy día hemos estado leyendo. Vamos a hacer una pequeña conclusión. Hay una pregunta o dos preguntas que tenemos para ti. ¿No crees que vale la pena depositar tu fe en Jesucristo como Salvador
y convertirte realmente en un hijo de Dios? Será la única manera, la única forma en que te convertirás en un heredero, con pleno derecho a disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Verdad que tú, si tienes algún tipo de beneficios económicos y tienes 1 o 2 hijos, no le darías eso a tus hijos como siguiente generación para que ellos tengan la oportunidad de seguir teniendo esas oportunidades? Yo no creo que tú seas capaz de decir, bueno, esto que tengo no se lo voy a dar a mis hijos, que mis hijos no fastidien, y se lo voy a dar a cualquier hijo de vecino por la calle. Normalmente no pensamos así. El libro de Proverbios dice que los padres atesoramos o damos herencia a los hijos. Los hijos no dan herencia a los padres. Somos los padres que atesoramos cosas para ellos, para que les vaya bien. Amén. Sí, ese es el deseo. Pues esto sucede igual en el reino de Dios. Dios sí quiere bendecirnos. Dios sí quiere traer bendición sobre nosotros, pero no es sobre toda la humanidad. Amén. Si hablamos de salvación, sí para toda la humanidad. Pero cuando Dios quiere bendecir a alguien, económicamente, espiritualmente, qué sé yo, es a sus hijos a quien prefiere. Así que imagínate, si no eres hijo de Dios, ¿cómo podrías esperar las bendiciones de Dios, de tu Padre? Pues yo te animo a que vengas al Señor, que vengas a Jesucristo, quien te da acceso al trono de Dios, y allí, ¿no? Allí convertirte en el Hijo de Dios que Dios te está llamando hoy día por ser. Necesitas arrepentirte de tus pecados, como lo hemos hecho miles de cientos de personas desde este otro lado del río, de la vereda, ¿sí? Arrepentidos, sumisos a la voluntad de Dios, porque hemos reconocido que somos fracasados espirituales. Lamentablemente, eso es cierto. ¿Y qué bendiciones podría tener yo? ¿Qué reposo podría tener yo? Pues el reposo de Dios, uno de ellos lo podremos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Solamente podemos recibir la bendición de Dios si somos hijos de Dios, si amas a Dios. Pues tenemos que tomar en cuenta esta promesa, amar a Dios, ¿no? Ese es el kit del punto. Si amas a Dios significa que Él es primero en tu vida, que no vas a obedecer a otra persona, sino solamente a Dios, que tu corazón no está ahí buscando solamente las bendiciones y por eso vengo a ti, Señor. No, has venido a Dios porque necesitas de Dios en tu corazón. Necesitas ver su luz, necesitas tu paz con Dios, tu situación espiritual es caótica y necesitas una relación con Dios. Si eso está quebrado y tú necesitas de Dios y amas a Dios, entonces esta promesa que hemos leído hace un instante, esa promesa es para ti. Dios te dará justamente esto. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron a corazón. Son las que Dios tiene preparado para ti el día de hoy. ¿Quieres recibir esa promesa? En la paz y en el reposo de Dios, pues la mejor manera es que oremos y nos arrepintamos y pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Sí, fe y arrepentimiento, que son dos palabras importantes que usamos mucho para venir al Señor. Yo necesito limpiar mi pecado, pero no puedo limpiarlo solo. ¿Cómo hago para limpiar mi pecado si estoy en falta con Dios? Ya estoy manchado, yo no puedo ir delante de Dios manchado, ya estoy sucio. Pues el Señor Jesucristo, el Josué del Nuevo Testamento, descendió del cielo santo, vivió en santidad y murió en santidad allí en la cruz. Amén. Y Dios estableció que como Él vivió sin pecado, entonces resucitó de entre los muertos y Él le da vida a quien Él quiere. Ahí está la locura de la salvación, la locura del Evangelio. ¿Cuál es? Creer que Jesucristo murió en la cruz en mi lugar. Ese es el Evangelio. Yo pongo mi fe en eso. Si tú has puesto tu fe en que Jesucristo es tu sustituto, bien, hermano. Ese es el punto. Porque allí es donde inicia tu vida espiritual para convertirte en hijo de Dios. Y esa es una de las caras de la moneda. La otra cara de la moneda es mi actitud con relación a eso. Como Él lo ha dado todo por mí, yo le voy a dar todo a Dios. ¿Ok?
¿Qué cosa es? Mi vida, mi corazón, mis pensamientos, todo lo que yo soy se lo voy a entregar absolutamente a Dios. ¿Y cómo hago eso? Con la segunda palabra que tenemos aquí, arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Sin arrepentimiento de pecados, sin fe es imposible agradar a Dios, y sin arrepentimiento de pecados ni se nos ocurra acercarnos a Dios. Necesitamos alejarnos, por lo menos ser conscientes de que somos pecadores y que esos pecados desagradan a mi Señor porque lo amo. ¿Recuerdas 1 Corintios 2:9? Y como lo amo, entonces yo voy a luchar por dejar esta carnalidad y voy a pedirle al Señor que me guíe a través de su palabra para que yo sepa qué es lo que Él le agrada. Y vivir por su palabra, vivir por su palabra. En ese caminar es que yo encuentro fe y arrepentimiento. Son dos palabras muy simples, pero si las crees de todo corazón, hoy día empieza tu redención. La sangre de Jesucristo que ya ha sido derramada se aplica para ti el día de hoy. Y tienes la oportunidad de regresar a Dios. Ven hoy día al Señor. Entrégale tu corazón, tu mente, tu fuerza y todo lo que tú eres. Y pídele que en el momento que partamos de este mundo, porque vamos a partir, vayamos a su presencia. Sin escalas, sin nada que nos interrumpa ir a su presencia. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar y le vamos a entregar nuestra vida a Dios a través de una confesión, una oración que tú la puedes hacer con tus propias palabras. Yo voy a hacer esta de corazón, solamente teniendo en cuenta estas dos herramientas, fe y arrepentimiento, para entrar en el reposo del Señor, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Señor, hemos estudiado el libro de Josué, el día de hoy. Hemos hablado, Señor, del reposo que significó para Israel encontrar tus bendiciones. Ellos no lo aprovecharon, se descuidaron, fueron negligentes. Pero si lo llevamos a la vida espiritual ahora, tú quieres bendecirnos, Señor. Quieres que entremos a nuestro Canaán y veamos que tenemos victoria sobre nuestra carnalidad, que son nuestros enemigos, nuestros peores enemigos, Señor. Y te pedimos perdón de nuestros pecados para poder ser tus hijos. Queremos, Señor, que reconozcas en este instante, Señor, la transparencia de nuestro corazón al reconocer que somos pecadores y hemos fallado delante de ti. Al hacerlo, Señor, hay una división entre tú y yo. Hay una separación, Señor. Por eso me siento muerto, me siento sin paz. Necesito acercarme a ti, necesito conocerte mejor, y por ello yo te suplico en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, que me perdones de mis pecados, porque hoy me arrepiento. Hoy día me arrepiento de ellos y prometo, Señor, insistir ahora en la santidad y alejarme de la carnalidad, de buscarte de todo corazón y encontrar redención. Y esa redención solamente puede ser efectiva si creo que Jesucristo es mi sustituto, que murió por mí en la cruz. Y a partir de hoy día lo hago efectivo. Yo creo que Jesús, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor, tú eres quien ocupó mi lugar de maldad y de castigo en la cruz del Calvario, y por lo tanto te entrego mi vida y te entrego mi corazón por siempre. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, querido amigo y hermano, si hoy día has escuchado este mensaje o te lo han enviado y tú lo has recibido y lo has estudiado por completo, tenemos más videos, más estudios bíblicos en Facebook, en YouTube, en Instagram y en todas las redes sociales para que tú nos acompañes y sigas estudiando la palabra. Inscríbete en nuestras academias, Academia de Estudio Bíblico, para que puedas seguir creciendo en el conocimiento de Jesucristo. Es nuestra intención de que crezcas en la fe y de que conozcas más de la voluntad de Dios. Desde acá te deseamos muchas bendiciones. Tu hermano en Cristo, Marco Bustamante, y esta tu iglesia, Capilla Calvario Fe. Bendiciones.